Estimados estudiantes, vamos a empezar nuestra segunda sesión de la semana 1 correspondiente al estado de resultados. En la sesión anterior se recordó y reflexionó sobre el estado de situación financiera, también conocido como balance general. En esta parte vamos a recordar y reflexionar sobre el estado de ganancias y pérdidas. La agenda de la sesión de hoy tiene 4 puntos. Inicialmente, veremos los fundamentos que subyacen a este estado. Seguiremos con los elementos que lo componen y sus principales características. Hablaremos luego de su estructura para finalmente conversar sobre la interrelación entre el balance general y el estado de resultados. Al finalizar esta sesión, los alumnos desarrollarán las siguientes competencias. Primero, explicar los componentes del estado de resultados. Segundo, determinar el resultado de un periodo. Y tercero, identificar y comprender las interrelaciones entre el estado de situación financiera y el estado de resultado. En esta viñeta, Mafalda nos cuestiona: ¿somos eficaces en el manejo de nuestros recursos personales? ¿Los resultados que logramos son los que realmente queremos? Para reflexionar y responder estas preguntas, les invito a pasar a la siguiente lámina. El término eficiencia se refiere a hacer las cosas bien desde el inicio, es decir, 0 errores, ser oportuno. Responde a la pregunta: ¿cómo podría ser mejor lo que hago? Mientras que eficacia se refiere a ser asertivo, dar en el blanco. Para ello debemos de preguntarnos: ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Si bien estos conceptos los podemos aplicar a nivel personal, las organizaciones y sus directivos también se enfrentan a estos cuestionamientos cuando toman decisiones y dan cuenta de su gestión. Ahora bien, el estado de resultados, conocido también como estado de ganancias y pérdidas o de ingresos y gastos, es uno de los informes que conforman los estados financieros de la empresa y que, de igual forma que el balance general, se elaboran de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera. Muestra la situación económica de la empresa. La situación económica de la empresa está relacionado al nivel de eficiencia y eficacia alcanzado en una gestión. Es lo que conocemos como resultado del periodo. El resultado del periodo se puede expresar entonces como la diferencia entre los ingresos obtenidos menos los costos y gastos necesarios para poder generarlos. El estado de resultados está compuesto por 2 tipos de cuentas: los ingresos y los gastos. Los ingresos son flujos que generan aumento en el patrimonio neto. Un ingreso se reconoce independientemente de que se haya producido su cobro. Por ejemplo, una venta de chompas a 45 días es un ingreso en el mes en que se realizó la venta, mientras que en el mes en que se cobra se reconocerá la entrada de dinero a caja. Los gastos, de manera similar a los ingresos, son flujos que disminuyen el patrimonio neto de la empresa. Un gasto se registra en el momento en que corresponde. Por ejemplo, el servicio de teléfono de un mes determinado. Un gasto se registra independientemente de haber realizado su pago. Por ejemplo, en agosto registraremos el servicio de telefonía de dicho mes, mientras que en el mes del pago se registrará una salida de caja. Los costos son recursos utilizados para adquirir o producir bienes o servicios que se comercializan. La empresa espera recuperar estos recursos invertidos y generar un beneficio en el momento de la venta. Los ingresos pueden provenir de las actividades principales del negocio, como las ventas o ingresos por prestación de servicios.
Por ejemplo, el ingreso por pensiones de la universidad o la escuela. Otras fuentes de ingreso pueden ser actividades secundarias, como el alquiler, la venta de activos fijos o intangibles. Por ejemplo, cuando una escuela alquila el patio para una kermés o vende los proyectores que está reemplazando por equipos nuevos. Pueden provenir también de las decisiones financieras. Por ejemplo, el interés que se cobra a un cliente por una venta al crédito. Los gastos comprenden el costo de las unidades vendidas, es decir, el costo de ventas. También aquellos que son generados por la operatividad misma del negocio. Aquí podemos distinguir fundamentalmente dos: los gastos administrativos, como sueldo del personal de administración, servicios básicos, alquiler, depreciación de las áreas administrativas, y los gastos de ventas y distribución, como sueldo y comisiones de los vendedores, gasolina, depreciación y mantenimiento de los vehículos de la empresa destinados a la distribución de los productos que vende. Los otros gastos comprenden aquellos que provienen de actividades secundarias del negocio, como la pérdida ocasionada por la venta de un activo fijo a un valor menor a su costo neto. Y finalmente, los gastos financieros, como el interés que la empresa paga al banco por un préstamo. El resultado del periodo se puede expresar como la diferencia entre los ingresos obtenidos menos los costos y gastos necesarios para poder obtener dichos ingresos y poder operar el negocio. Se puede obtener dos tipos de resultados. Si es positivo, es decir, los ingresos obtenidos superan a los costos y gastos, se le denomina ganancia o superávit. Mientras que si el resultado es negativo, es decir, los costos y gastos superan a los ingresos obtenidos, se le denomina pérdida o déficit. El estado de resultados generalmente se presenta de manera comparada con el periodo anterior. Como podemos apreciar, empieza con los ingresos del giro principal del negocio, seguido por los costos de generar dichos ingresos. En el caso de una empresa comercial o industrial, el ingreso principal son las ventas de los productos y su costo relacionado es el costo de ventas. La diferencia entre ventas y costo de ventas nos da la ganancia o pérdida bruta. Seguidamente, vamos a deducir los gastos de operar el negocio, obteniendo el resultado operativo. A continuación, se considera los ingresos o gastos provenientes de operaciones secundarias, a los que hemos denominado como otros, para continuar con los financieros. El resultado obtenido recibe el nombre de utilidad o pérdida antes de impuestos. Finalmente, consideramos el impuesto a la renta, que en el Perú equivale a 30%, y llegamos al resultado del periodo, o también conocido como utilidad o pérdida neta. También se lo conoce como utilidad o pérdida del periodo. En este otro ejemplo del estado de resultados, notamos que los dividendos se presentan restando a la utilidad neta y el resultado de dicha resta corresponde a las utilidades retenidas, que son aquellas que se reinvierten en el negocio. Recordemos que los dividendos son las utilidades distribuidas a los accionistas de la empresa. Veamos ahora las interrelaciones entre el balance general y el estado de resultados. Primeramente, analizaremos las relaciones que se dan por el lado del activo. Aquí tenemos, por ejemplo, que los intereses obtenidos producto de las inversiones se reconocen como ingresos financieros, de manera similar que los intereses generados por deudas contraídas son gastos financieros. También tenemos que el desgaste por el uso de los activos, dependiendo del área a la que pertenecen, forman parte del costo o del gasto operativo del negocio. Finalmente, la utilidad neta forma parte de las cuentas patrimoniales.
Al finalizar esta sesión, debemos ser capaces de responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los fundamentos del estado de resultados? ¿Cuáles son? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se relacionan sus componentes? ¿Cómo se estructura el estado de ganancias y pérdidas? ¿Cuáles son y en qué consisten las principales interrelaciones que se dan con el balance general? En esta sesión hemos revisado los fundamentos, componentes y estructura del estado de resultados. Así también hemos tratado las principales interrelaciones que se dan con el balance general. Bien, hemos llegado al final de esta sesión y los invito a revisar el libro de Análisis de Estados Financieros, Fundamentos y Aplicación de Amat Oriol y el libro de Principios de Administración Financiera de Gitman y Sutter para cualquier consulta relacionado a este tema.